Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. Hace unos 30 años más o menos científicos descubrieron que hay alrededor de 40,000 neuronas en el corazón. Y dentro del espacio sagrado, un pequeño espacio sagrado del corazón. Y este no solo es un concepto, sino que energéticamente es un lugar. Cuando llegas a ese lugar energéticamente es una frecuencia y una vibración tan específica y tan alta que simplemente la mente no logra llegar ahí. Porque la mente quisiera tener todo bajo control y eso es imposible. Y entonces cuando estás conectado al corazón vas teniendo como una tonalidad de confianza más amplia y entonces el corazón toma el mando de tu vida. Y eso quiere decir que entras en el campo unificado de conciencia. Conversamos con Juan Carlos sobre su camino de apertura y crecimiento hasta convertirse en facilitador de procesos psicoespirituales. Descubriremos el enorme poder de nuestro corazón a través de estudios, experimentos y asombrosos descubrimientos publicados por el HeartMath Institute. Reconoceremos que el espacio sagrado del corazón es atemporal, no dual, cuántico y amoroso. Comenzamos. Bienvenidos conectados, es para mí una gran alegría conversar con un gran ser humano, un corazón gigante y alguien de quien he aprendido mucho a lo largo de los años. Él es psicólogo clínico, es facilitador de procesos psicoespirituales, constelador, maestro certificado por Drúmbalo Melquisedec en el taller Recordando el Corazón. No se preocupen, ya van a entender quién es Drúmbalo y de qué se trata esto. Mi gran amigo Juan Carlos Cetina de Gente Alternativas para Vivir. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, muchas gracias, Karina. Aquí muy contento y agradecido por la entrevista, por la oportunidad de poder compartir esta información y que tú me entrevistes. Para mí es un gran gusto conversar. Se me había olvidado decir que esposo de Silvia, ese es un rol muy importante por tuyo. Favor. De Silvia Cordón, que también es pues su socia estratégica, su aliada en todos estos caminos que han incorporado y que han puesto a nuestro servicio para la sanación. Yo les agradezco por ser valientes, por haberse salido de lo convencional y porque yo misma me he beneficiado y he visto a miles de personas beneficiarse por esa luz que ustedes irradian. Así que, Juan Carlos, gracias por recibirme en tu casa y por abrirme tu corazón para hablar de un tema tan lindo, tan profundo y tal vez tan comercializado y mal entendido como es el corazón. Sí. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito de tu caminar. Ok. ¿Tú siempre sentiste este llamado a los temas espirituales? ¿Cómo fue tu camino hasta llegar aquí? Sí, claro. Fíjate que desde niño, no lo voy a hacer tan largo, pero desde niño sí tenía una sensación, ahora que lo recuerdo, de que esto no era muy real, de que, digamos, nos engañaban, esas cosas que hoy entiendo desde la física cuántica. Viendo la Matrix también lo entendemos. Totalmente, sí. Entonces, pero en aquel entonces eran sensaciones fuertes. Luego ya más adelante algunos sueños muy potentes que en su momento, claro, no entendía. Pero en esa búsqueda desde la juventud, entré en un camino religioso muy determinado. Estuve mucho tiempo en la religión metido hasta el fondo. Y la idea al final era como un servicio, ¿verdad? Como una conexión de algo más profundo. Recuerdo que en el colegio les hacía preguntas a los sacerdotes del colegio. Y, digamos, me evadía y me decía, te voy a buscar un libro, voy a ir a investigar. No había respuestas a muchas de tus preguntas. No había respuestas sobre el destino, somos libres o no somos libres. Si somos libres, Dios lo sabe, entonces no somos libres. Y si no lo sabe, entonces, ¿qué clase de Dios es? Y así yo no dormía, ¿verdad? Hasta que Te aseguro que el sacerdote tampoco. Hasta que uno de ellos, el padre Gervasio Comatzi, no sé si oíste hablar de él, él nos daba filosofía y entonces él algo me dijo y logré empezar a dormir. Pero la búsqueda siguió, ¿no? Entonces estuve en ese camino religioso hasta que sentí que ya no era mi camino, ¿verdad? Definitivamente por crisis afectivas, personales, etcétera. Pero mi intención era seguir comprendiendo. Entonces estudié psicología. Ahí tuve el gusto y el destino de conocer a Silvia, ¿verdad? Entonces, y ella... Bueno, desde que la conocí sentí una gran conexión, aunque yo no entendía, digamos, en qué estaba ella. Sí. Cuando me empezaba a comentar de ciertos cursos y ciertas... O sea, que ella estaba más adelantada que tú en ese momento. Totalmente, desde bueno, antes. Tal vez todavía, porque esa mujer es
Pionera en todo. Sí, no, sí. Digamos, yo había estudiado muchas de las cosas que estoy ahora, pero desde el lado de la religión, amorfamente, ¿verdad? Es decir, ni pies ni cabeza. O sea, recuerdo cuando hice un trabajo de New Age en teología, entonces así como... De verdad tenía otra idea. Entonces cuando ella me comentaba, yo decía esto qué raro. Y empecé a ir a cursos que ella iba, pero te lo digo más como desde la soberbia. Según yo sabía algo, no sabía nada, pero yo creía que sabía algo. Entonces era un choque mental muy fuerte hasta que empecé a tener experiencias con la energía, con las varitas de radiestesia. Fui a un curso, yo las tomo, no muevo las manos y las varitas empiezan a mover solas y mi mente explotaba porque decía, yo no estoy moviendo esto, ¿quién mueve esto? Ajá, y no entiendo qué está pasando y me está sacando de mi zona de confort. Totalmente. Y entonces siguiendo a cursos hasta que los cursos eran más avanzados y empezaban a dar información mucho más exótica para mí. Entonces mi cabeza no daba, pero las experiencias de paz, de meditación, de tranquilidad, en todos los años que había estado en la religión, nunca los había tenido. Sí, eso era muy real. Era muy real. Entonces yo decía, yo solo quiero estar meditando. Pero, digamos, mientras todo este proceso, recuerdo que le dije a Silvio, mira, si nos llegamos a casar, yo no quiero nada de esas tus brujerías en casa. Pero ya tenías bien clara la boda. Sí, eso sí, ya estábamos viendo qué onda. Pero ya viste que con ella no era negociable, porque era parte del paquete, toda esa energía. Totalmente. Y todo ese mundo espiritual que siempre ha acompañado, avanzado también. Muy avanzado. Muy avanzado para mí en esa época y para muchos también. Y precisamente ese no entender, pero tener la vivencia, fue que me llevó a ir como compenetrándome más y poco a poco ir abriéndome. Y entendía, ¿verdad? Que era mi mente la que tenía todas esas creencias, que sigo teniendo algunas todavía que liberar, por supuesto. Y todos, creo yo, mientras estemos encarnados, acá, tenemos limitaciones. Totalmente. Y el corazón poco a poco se iba abriendo. Pero sí no fue fácil, déjame decirte, porque mis creencias estaban muy arraigadas y ya sabes, a uno en la religión le enseñan a creer que estás en la verdad y no hay otra verdad. Sí. Y eso fue muy fuerte. Sin embargo, gracias al acompañamiento terapéutico también de mi maestro, el doctor Rolando Paredes, ¿verdad? De quien sigo aprendiendo todavía, me ayudó a cómo ir haciendo este camino de apertura. Y me dice una frase en terapia, mire, Dios no es la religión o Dios no es la iglesia, una cosa así. Yo no lograba entender nada de eso. Y después iba a dar clases, pobres mis alumnos. A plantearles crisis existenciales. Totalmente. Porque dirías, estoy confundido, ahora todos que se confundan conmigo. Para que vayamos juntos en este barco, exacto. Pero paso a paso, ¿verdad? Fui entrando a cursos cada vez donde me iban llevando más profundamente energía y sobre todo ir entendiendo y a tener experiencias un poquito más profundas que en mis sueños más locos yo hubiese como imaginado que era posible. Además de sueños que sí, también al principio le decía así, mira, soñé de esto, vi un chamán y esto, y tenía esta forma y estas vestimentas y estos vestidos, y me decía, es que tú traes de eso, pero yo así como, ¿traigo de qué? ya activabas la defensa. Sí, totalmente. Los escudos. Así es, pero luego obviamente el camino se fue dando y fue precisamente, digamos, estuvimos, porque íbamos los dos, ¿verdad? Reiki, a Manos Sin Fronteras, no me recuerdo, a varias cosas, Ricardo Picar, este gran maestro. Entonces, paso a paso yo iba como abriendo la mente, entendiendo un poquito más, hasta que llegué con Drúmbalo precisamente, Drúmbalo Melquisedec. Y ahí fue un antes y un después para mí, porque tuve un par de experiencias que marcaron totalmente lo que había hecho hasta entonces, ya en el camino espiritual abierto, holístico, ¿no? Y religioso, no digamos, y de ahí en adelante, ¿verdad? Y parte de eso fue el camino del corazón. ¿Quién es Drúmbalo? Porque tiene un nombre tan exótico sí. Que tuve que repasar y practicar para este podcast. Sí. Drúmbalo Melquisedec. Sí, lo dije bien. Sí, súper bien. Es un nombre druida, ¿verdad? El nombre de él que significa el pequeño arbusto. Él es un personaje muy interesante, está vivo todavía, está escribiendo 2 o 3 libros que espero que salgan pronto, ya por favor, que salgan sus últimos libros. Digamos que él como humano tiene una nacionalidad estadounidense con ascendencia italiana y al mismo tiempo su energía, su alma, por decirlo así, es de la orden Melquisedec, que es una orden espiritual que viene desde los orígenes de la fuente. Él viene a este mundo a ayudar a un planeta que está enfermo de cáncer como el nuestro, que está, digamos, en un punto muy crítico. Y como humano, ¿verdad? Él estudia, está en todas las religiones, ¿verdad? Él está con el catolicismo, con el budismo, con el judaísmo, con el islamismo, y está con la mayoría de tribus del planeta. Entonces,
porque él necesitaba como aprender cuál era la ciencia, la tecnología espiritual y la ciencia, porque él también estudió física en Berkeley, si no estoy mal. No se gradúa porque él decide, ok, ya tengo la información, ahora mueve el arte, y sí se gradúa de arte. Entonces él maneja los dos hemisferios. Qué importante. Entonces es un científico, ¿verdad? Que es, digamos, también la parte artística y la parte espiritual. Es alguien muy completo. Y lo interesante, digamos que él en los años 70 es que estudia todo esto, y de ahí se va a recorrer el mundo por 45 años para entender toda la información de la geometría sagrada, el campo de luz Merkaba, y luego el corazón, que es nuestro tema sobre todo de hoy. Y entonces, y esta información se le da indígenas mayas, guatemaltecos, Kogi de Colombia, los Waitam Maorí de Nueva Zelanda, los Cajuna de Hawái, para ir conformando este taller del corazón. Entonces, lo interesante es que lo que él ha escrito en sus libros y ha ido diciendo, la ciencia, conforme va avanzando, ha ido confirmando lo que él ha ido diciendo. Qué importante todo esto. Y como te decía al principio, puede ser que tengamos una idea tan infantil y romántica del corazón. Ay, mi corazón late por ti. Y como que lo minimizamos porque no es mental, no es científico. Sí, claro. Como sociedad, pues pienso que no hemos dado el valor al corazón que tiene. Sí, fíjate que justo eso estaba pensando hace un ratito antes de que iniciáramos. Cómo nos han hecho creer el corazón como alguien, como algo tonto, ¿no? Como sí, algo o débil. Como de débil, se deja exacto. llevar por el corazón, qué débil es, porque no es racional. Exacto. Entonces, y de hecho, en latín, la palabra cardis, y digamos, tiene que ver con esto del corazón, y cuando hablamos de con razón, ¿verdad? Es el corazón, la razón del corazón. Y si nos metemos un poquito de una vez con esto, hace unos 30 años más o menos se descubrió, científicos descubrieron que hay alrededor de 40,000 neuronas en el corazón. Entonces se habla de un corazón, cerebro. En cerebro del corazón, son neuritas, y ahora existe una profesión que se llama neurología. Y tiene que ver con todo lo del corazón. Entonces, hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Instituto de las Matemáticas del Corazón, el HeartMath Institute, que estaba asociado al inicio con la Universidad de Stanford y ahora es independiente. Y ellos han ido investigando una cantidad de cosas del corazón desde la parte científica, ¿verdad? El corazón se comunica con el cerebro y le envía más información que el cerebro mismo a cualquier otra parte del cuerpo. Midieron los campos bioelectromagnéticos que genera el corazón y son 100 veces eléctricamente más potentes los del corazón al cerebro y 5,000 veces magnéticamente más potentes los del corazón al cerebro. Incluso el corazón empieza a latir antes de que exista un cerebro y los científicos todavía no saben. El foco del bebé, ¿es cierto? Sí, antes de que surja el cerebro. Y entonces todavía los científicos no saben cómo se genera eso. Yo tengo mis pistas de por dónde ¿Tienes tus teorías? Sí, con el campo morfogenético que se trabaja en constelaciones familiares, el campo de energía que lleva información. Estando con Silvia, precisamente en un congreso en Malargüe, en Argentina, uno de los maestros ya partió, nos explicaba precisamente que cuando surge la mórula, ¿verdad? Ya sabes, se empieza a diversificar la misma célula idéntica en 3 niveles. Ellos no sabían, los científicos hasta ese entonces, qué hacía que esas células, algunas se convirtieran en neuronas, otras que no siguiera siendo un solo órgano. Un solo órgano. Entonces no solo sabían que eso pasaba, pero no sabían qué hacía, qué detonara que se especificaran las células para generar los órganos. Entonces la propuesta y lo que ellos han investigado es que a través de los campos de energía, los campos morfogenéticos, llevan esta información a cada célula para que se diversifique y especifique. Entonces, para mí, esa es la respuesta de que el corazón, digamos, desde un aspecto energético, luego se llega a lo físico y hace que el corazón empiece a latir por sí mismo y desde sí mismo, sin influencia del cerebro. Entonces, estamos empezando a entender la fuerza que tiene el corazón a un nivel, digamos, científico. Y todo lo que habla de Drúmbalo, ¿verdad? Es a nivel espiritual, de lo que las tradiciones indígenas le dijeron a él, de lo que ellos han manejado en información que ahora empieza a salir a la luz, de todo lo que el corazón hace. Porque mira, el cerebro, su función es mantenernos vivos biológicamente. Sí. No le interesa si tenemos o no dinero, tenemos o no pareja, hijos, títulos, lo que sea. Es mantenernos sobrevivencia. Tanto así con las Torres Gemelas, cuando la gente saltaba, es porque el cerebro analiza en nanosegundos las posibilidades de vida hacia el pasado, presente, futuro, y se da cuenta que las posibilidades de vivir eran saltando.
1 o 2 segundos más y el cerebro se desconecta. Entonces el cerebro siempre te va a dar la mejor opción, no importa cuál sea, con tal de vivir 1 o 2 segundos más. Claro. Entonces no eran suicidios, sino era sobrevivencia. Frente a... Ay, qué interesante, nunca lo hubiera entendido así. Claro, entonces el cerebro, su función es esa. Y la mente, que es como un órgano del cerebro, dicho por muchos, nos ayuda a sobrevivir psicológicamente, emocionalmente. De las vivencias que tuvimos, de las heridas que tuvimos de la infancia, la mente nos ayuda a no replicarlas, a aprender o a evadirlas, a reprimir, para no volver a vivir lo mismo. Por eso no queremos volver a vivir lo mismo. Por eso nos vamos por otro lado. Nos hacemos expertos en no llegar a ese punto. Pero tarde o temprano la vida nos va a poner enfrente para que digamos, tenés que sanar esto. O sea, si no, no vas a poder trascenderlo. Entonces, mente y cerebro van de la mano en nuestra sobrevivencia. Biológica el cerebro, psicológica la mente. Pero no nada más. A la mente el input que le des, es decir, si fueras en una licuadora, le das, qué sé yo, papaya y melón, no te va a dar un jugo de sandía y piña. O sea, las ideas que le metas a la mente, las vivencias que tuviste, las experiencias que tuviste, con eso se basa la mente y nada más. En cambio, el corazón te lleva, es otro lenguaje, es otro software. Es otro rollo, es cuántico. Entonces, el corazón sí es un portal dimensional que te va a llevar a comprender a una persona, aunque tu cabeza, tu mente te esté diciendo otra cosa. Es la intuición que usa una mamá con un bebé. Sí. Es decir, sabe cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando hay que llevarlo al doctor, lo que sea. Aunque el mismo doctor te esté diciendo otra cosa, la mamá sabe, no. Ahora lo que vamos a hacer es esto. O buscan la segunda opinión. O voy a hacer esto o no voy a hacer esto, porque el corazón sabe más. De hecho, mezclando un poquito todo, el Instituto de las Matemáticas del Corazón hizo un experimento. A una persona le ponen sensores cerebro, corazón, una computadora aleatoriamente está enviando imágenes. Y entonces, claro, los ojos y el cerebro perciben la imagen y dan la respuesta coherente a la imagen. Pero de repente se dan cuenta que el corazón daba unos resultados, unos, ¿cómo se llama? Signos diferentes, ¿verdad? A la imagen. Entonces dicen, ¿por qué el corazón no está en acorde con lo que están viendo los ojos? Hasta que entendieron que el corazón sabía qué imagen aleatoriamente iba a mandar la computadora 20 segundos antes de que se pusiera en la pantalla. Wow, y estos son científicos, es no científico. Es así. Todo esto es comprobado. O sea, está medido. Está medido totalmente. Entonces, claro, no hay que quedarse con la idea de que la intuición es 20 segundos antes. No. Eso es la medida de ese entonces. Sí, pero es decir, la intuición es importante. No la descartemos. Es que la intuición no tiene una razón, no necesita una lógica. ¿Y cuántas veces hemos sentido una intuición y no le hemos hecho caso? Exacto. Y sucede algo que después decimos, pero si yo lo intuía, yo sabía, algo me decía que no entrara ahí o que no hiciera esta situación. Y es de mi entender, solo con ensayo y error puedes aprender. Por eso cuando tengamos esa intuición, reconozcamos en el cuerpo cómo se siente. ¿Sí? En el mundo chamánico aprendes que hay señales, por ejemplo, te late un ojo, si es el lado derecho, si es el izquierdo, si es un codo, si es la pierna. Entonces vas aprendiendo a leer tus señales de cuándo es un sí, cuándo es un no, como un péndulo humano. ¿Sí? Entonces es importante saber cómo me siento cuando estoy intuyendo algo que sí, aunque no me haga caso, para una próxima hacerme caso. Y así voy reconociendo en mí cómo se siente. Escuchándome. Y conectándome. Exactamente. Fíjate que yo pasé por una crisis gracias a la cual está este podcast, que hay que verle lo positivo a todo lo que uno vive. Pero parte de esta crisis yo podría describirla como que estaba desconectada. Así es, desconectada de mí misma, de mi corazón seguramente, desconectada de la fuente, y eso me motivó a ponerle conectados al podcast, porque al final esa conexión con nosotros mismos, con nuestro corazón, también es la fuente de felicidad, la fuente de plenitud, la fuente de servicio, de darle sentido a lo que hacemos. Totalmente, porque como te digo, la mente capta y aprende lo que aprendiste, lo que asimilaste, integraste y te dijeron en el colegio, en la iglesia, no importa, en la casa sobre todo. O sea, es como lo aprendido. Y como te digo, la mente funciona con lo que le des, ¿de acuerdo? Es una computadora. Es una computadora. O sea, la información que le metas o los datos que le metas es lo que puede usar. No puede sacar algo diferente. Así es. Aquí puede haber algunas, digamos, diferencias, pero te lo voy a decir desde el corazón. En cambio, el corazón
no necesita ninguna prueba de nada, no necesita ver nada, simplemente se conecta con los campos electromagnéticos de la realidad. Entonces estamos empezando a entender que la forma de procesar la información del corazón, obviamente, es otro lenguaje a la lógica que tenemos de todos los días. Entonces, esa es la parte difícil, porque la mente necesita esa comprobación y está muy bien. Lo interesante de esto es que ahora la ciencia y la tecnología están llegando a corroborar lo que las tribus ancestrales y la sabiduría ancestral de cualquier época del mundo, de los libros sagrados del mundo, han dicho desde siempre. Hay un libro que se llama El Tao de la Física, de Fritjof Capra. Si alguien quiere ver, él hace una relación entre la física cuántica y las tradiciones antiguas, sobre todo orientales. Entonces, por ejemplo, una autora que se llama Lynn McTaggart, es una periodista inglesa que se ha metido a investigar en la mayoría de universidades y laboratorios del mundo, precisamente cómo esta información pasa. Por ejemplo, en unos experimentos, no sé si has escuchado unas cámaras que se llaman Faraday, que aíslan el electromagnetismo. ¿No? Entonces, digamos, tienen un material específico y ahí no entra el electromagnetismo. Entonces, porque es una forma de transmitir información. Si es un experimento de una pareja, por ejemplo, que tuviesen una gran conexión, él o ella, le envían una información desde el corazón a ella. Y entonces ella lo empieza a percibir incluso antes de que él empiece a... esa es la conexión que a veces sentimos. Es la conexión a través del corazón. Bueno, yo voy a presumir también de mi amor. Así, no solo Silvia y Juan Carlos tienen ese amor tan poderoso y ese poder de su corazón. Yo tengo a mi Marco y realmente siento una conexión tan grande y pensamos parecido. Nos anticipamos a decir, ay, íbamos a hacer tal cosa y el otro había pensado lo mismo. A veces hasta duplicamos, porque los dos hacemos lo mismo que habíamos pensado, que por ejemplo faltaba algo para la casa y los dos lo compramos el mismo día. Pero esa es la fuerza electromagnética del corazón. Sí, incluso más allá, porque en estas cámaras ni siquiera es el electromagnetismo, sino que es más allá de ese. Es una conexión que va más allá, que va directa de lo físico. Más allá de lo físico, exactamente. De hecho, hay un ejercicio que las personas pueden hacer. Yo lo hago en terapia, por supuesto. Es un ejercicio que viene de algo que se llama la Escuela de las Imágenes, que es algo muy antiguo. Y el ejercicio es tan simple como desde tu corazón enviar un rayo de luz al corazón de la persona con quien quieres comunicarte. Un hijo que tienes un problema, una pareja, un amigo, qué sé yo, alguien con que la relación... enfermo. Sí, sobre todo cuando la relación no anda muy bien. Cuando la relación no está bien. Puede ser en cualquier circunstancia, pero cuando envías le envías una sonrisa, le envías un sentimiento, desde ese rayo de luz al corazón de la otra persona, te estás comunicando sin hablarle, sin invadirlo, porque el corazón tiene un campo unificado, no dual como la mente. Que es bueno o malo, bien, arriba, esa es la mente, es dual. Venimos a vivir la experiencia dual. Si nos parten a la mitad, nos dividen a la mitad, tenemos 2 ojos, 2 manos, 2 piernas, 2 hemisferios cerebrales, 2 pulmones, 2 riñones, etc. Un solo corazón. Entonces el campo del corazón está unificado y ahí no hay nada que pueda hacerte daño. No hay un rebote. Incluso con todo este rollo de la ley de la atracción y todo esto, si vas un poco más adelante de esto, tú digamos, si no vas más adelante, vas a crear lo que quieres, pero también vas a crear lo que no ves. Creas el opuesto. Hay un libro que se llama El efecto Isaías de Greg Braden. Cuando él todavía no estaba en el tema del corazón, te explica cómo crear desde la mente. Y el libro es buenísimo. Solo que ahora él mismo se da cuenta que eso ya no es la forma. No, hay una mejor manera. Hay una mejor manera porque desde el corazón no va a haber ningún rebote. Sí. Yo con Greg Braden aprendí lo de la coherencia cardíaca. Exactamente, porque él colabora con el Hermat Institute. Sí, que eso lo aprendí porque ustedes me recomendaron ver El poder del corazón. Exactamente. Y esa es una como documental, ¿verdad? Hay un libro y hay un documental de Baptiste de Pape. Era un abogado que tenía un súper trabajo, ganaba súper bien, una de las mejores firmas de Estados Unidos, y escuchó el llamado a su corazón, deja todo eso y escribe un libro y hace un documental súper bueno, entrevistando a personalidades del tema del corazón, incluso gente del Hermat Institute, y a una chica que se llama Immaculée Iligavisa. Es una sobreviviente de las matanzas de Ruanda, donde murieron más de 1 millón de personas. Impresionante. Ella sobrevive durante 3 meses en un baño oculta con 6 personas más en una casa de no sé si es un sacerdote anglicano o algo así, donde la familia de él no sabía que ellos estaban ahí.
Y entonces ella comenta precisamente cuando se conectaba con la rabia de que la estaban persiguiendo directamente a ella, a alguien que la conocía a ella desde la infancia. O sea, sí, porque es que odio. Ese odio era una guerra civil, una tribu contra otra. Total. Y a veces eran primos de tribus diferentes. Exacto, o sea, maestros, que hasta a tu familiar lo delataban. O sea, era una cosa muy cruenta, además, totalmente. por todo lo que yo he visto de Ruanda y de esa época. Es más, ella intuyó antes y le dijo a su hermano y a su papá, en media hora en lancha estamos en el otro país, vámonos. Y ellos no quisieron. Entonces ella se fue a esconder. Y entonces los mataron a todos. Y ella contaba que cuando lograba conectarse con el corazón, sentía paz, sentía tranquilidad. ¿En medio? En medio de todo esa matanza. Totalmente. Y al final, cuando termina todo eso, agarran a la persona que mató a su familia, el encargado de la cárcel, le da un mazo con clavos, le dice, golpéalo, o sea, dale. Y ella solo le dice, te perdono. Wow. Qué grandeza. Y entonces la gente no entendía cómo ella podía hacer eso. Y esa es la fuerza del corazón. Claro, es un caso extraordinario. Sí, y extremo, que posiblemente no vamos a necesitar vivir una situación esperamos así. No generarnos eso, que nuestra alma no tenga que vivir eso. Ay, sí, qué receta tan difícil. Exacto, solo ver la fuerza del corazón. Sí. Y cuando hablamos del poder del corazón, ¿de qué hablamos? Porque ustedes dan un taller precisamente en Gente, donde podemos aprender más de esto. Ya vamos a hablar de qué es Gente, pero por lo pronto, ¿cuál es ese poder del corazón? Entonces, Juan Carlos, ¿qué beneficios nuestros conectados que nos escuchan pueden recibir si logran entender y conectar con esa fuerza? Sí, precisamente es como decirte, todo el sistema está planteado para vivir desde la mente. La educación, la sociedad, los trabajos, la religión, los trabajos, todo. Entonces, digamos que el ser humano va evolucionando lentamente, pero va evolucionando. Entonces, esto del corazón te da la pauta, digamos, a tener una confianza y una certeza de algo que la mente y el conocimiento tradicional no te dan. Y sobre todo es una sensación. En el taller del corazón son 4 días, ¿verdad? Como un retiro, digamos. Pero vas a tu casa y regresas, depende de donde se haga. Empiezas a tener contacto con información de dónde surge, qué es el corazón. Hay un espacio sagrado en el corazón. Y dentro del espacio sagrado, un pequeño espacio sagrado del corazón. Y este no solo es un concepto, sino que energéticamente es un lugar. Y es como decirte, cuando llegas a ese lugar energéticamente es una frecuencia y una vibración tan específica y tan alta que simplemente la mente no logra llegar ahí. Habría que ver en otras tradiciones como el budismo y otras que son milenarias y muy profundas, cuál es el equivalente, porque sé que existe ese equivalente en otros ambientes espirituales, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿no es el resultado que se obtiene con una meditación o es más allá? Fíjate que la idea es bajar tu conciencia del cerebro donde estamos todo el tiempo, bajar literalmente, es un movimiento que hace tu conciencia para entrar en el corazón, luego el espacio sagrado y luego el pequeño espacio. Entonces, eso se aprende en 4 días, cómo hacer ese movimiento. Porque como estamos en la mente, no creemos que es posible. Por supuesto. Por ejemplo, una chica que llegó, estaba con un tema de cáncer, luego se sana, ¿sí? No te voy a decir que solo a raíz del taller, pero ella hizo muchas cosas y parte de eso fue el taller. Y ella, dentro del pequeño espacio del corazón, se mira en un lugar en Europa con alguien. En un lugar específico, ¿verdad? Está como que le tuvieran tomado una foto y está, digamos, en ese lugar, es en Inglaterra. Años después ella toma el taller porque la gente suele volver a tomar el taller y nos dice, yo cuando me casé fui con mi esposo a luna de miel y cuando me di cuenta que me estaba tomando la foto era el lugar exactamente que yo había visto en mi corazón años atrás. Como que su corazón le mandó la foto del futuro. Exactamente, así es. Porque en el corazón es atemporal. Tú puedes comunicarte con seres queridos que ya se han ido. Por eso cuando se dice los seres queridos viven en el corazón, eso es totalmente cierto. Sí, lo sentimos ahí. A veces la dinámica cambia porque el cuerpo ya no está. Exacto. Pero hay una presencia. La energía está ahí. Y de hecho yo antes de saber de nada de esto, cuando estaba estudiando psicología, trabajé en un colegio por muy poco tiempo y me llevaba un chico que acababa de morir su mejor amigo y estaba muy mal. Entonces yo tenía una técnica tal vez que había aprendido en la U, todavía ni siquiera había terminado de estudiar y entonces dije vamos a hacer algo del corazón, una técnica de Gestalt de la silla vacía, pero desde el corazón, fue pura intuición. Y el muchacho
un breve periodo de tiempo empieza a calmarse. Claro, hay un efecto de decir lo que sientes y soltar la emoción. Sí, catarsis. La catarsis, solo que desde el corazón tuvo un efecto súper rápido y súper calmante en instantes. Y dije, ¿qué es esto? Porque cuando trabajas desde la mente se resiste, hay tanta resistencia, duda. Porque pasó, qué injusticia, Exacto, un culpa, joven no debería morir, o me faltó decirle tal cosa. Pero cuando es del corazón, entonces empecé a entender aquí hay algo más, pero yo no sabía. Entonces, cuando estás en el corazón, de hecho, hay un efecto que los científicos médicos ahora han estado descubriendo, que como hay información bioquímica, espérate, aquí sí tengo que usar mi chivo. Sí, usarlo, para eso está. Es importante, porque es algo muy específica. Exacto. Neurológica, bioquímica, biofísica y electromagnética que el corazón envía al cerebro. Wow. Cuando eso sucede, hay un efecto en el córtex que hace que la polaridad energética del cerebro se neutralice y entonces el corazón toma el mando de tu vida. Y eso quiere decir que entras en el campo unificado de conciencia. Y eso lo puedes sostener. Ese es el reto. Porque yo lo que me pongo a pensar es, pensemos, la gente que va al taller tiene esa experiencia maravillosa en el taller, porque a veces es como cuando alguien va a un retiro o cuando alguien va a un espacio. Claro. ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida diaria? O tal vez alguna herramienta que tú nos puedas compartir para que quienes nos escuchan puedan acercarse, tal vez no entrar a ese espacio sagrado, pero acercarse a él. Claro, sí, mira, una forma súper sencilla es respirar desde el corazón. Y me dice, ¿cómo va a respirar desde el corazón? Es decir, aquí es donde tenemos que abrir la mente para entender que no todo es el cerebro solo nos mantiene vivos. Es cosa muy grande. Gracias muy grande. Cerebro por mantenernos vivos, pero hay más allá que el cerebro. Entonces, cuando imaginas que tu nariz está en el corazón o llevas tu mano físicamente al corazón y respiras debajo de tu mano, entonces en poco tiempo empiezas a entrar en una frecuencia que es diferente a la del estrés normal. De hecho, el Instituto de las Matemáticas del Corazón desarrolló una técnica. Si respiras debajo de tu corazón por 15 minutos al día, durante 6 semanas vas a empezar a ver cambios. En salud, en estrés. Todas las funciones automáticas del cuerpo, del parasimpático, empiezan a autorregularse. Incluso puede bajar el azúcar, la presión se empieza a regular. En 6 semanas vas a ver cambios. Y si lo sigues haciendo, claro, vas a ver más cambios todavía. Es que mira, solo con lo que me acabas de decir y puse mi mano en el corazón, mi cabeza paró un poco. Es decir, exacto, como que la atención se va a otro lado. Así es. Entonces, cuando te tomas unos minutos, 15 minutos ya es mucho decir, pero cuando empiezas a hacer eso, empiezas a entrar en otra frecuencia que es nuestra frecuencia natural. ¿Es donde tenemos la paz? Es donde surge la auténtica paz. Porque es como decirte, si ya no estás en la dualidad y en la duda y en el miedo, incertidumbre, etcétera, culpa, etcétera, vergüenza, lo que sea, todas esas emociones que aprendimos, ¿verdad? Y que nos mantienen ahí. Entonces, cuando no estás en eso, estás en la claridad de lo que es, del instante. Es lo que tantos autores, Edgar Tolle, el poder de la hora. El poder de la hora, estar en presencia. Sí. Es decir, estar frente a lo que es sin querer cambiarlo, cuestionarlo, modificarlo, quitarlo. La aceptación. El asentimiento a lo que es. Pero fíjate que esto, porque puede haber personas que dirán, sí, pero es que yo estoy metido en el día a día, necesito proveer para mi familia, pagar cuentas. Totalmente. ¿Cómo incorporas esto a una vida 3D en la que estamos metidos? Porque por muy Matrix, que al principio, ¿te acordás? Hablábamos de que sabemos que esto no es real. Exacto. Y muchas cosas, estamos en este cuerpecito y vinimos a vivir la experiencia completa. Y estamos en presión muchas veces. Exacto. Entonces, primero es darte el permiso, como dijiste tú al inicio. Por algo empezó así la charla bastante fumada, ¿verdad? Así como, ay, no, esto no, o sí. Entonces que te des el permiso de ir un poco más allá para ver qué hay. Es como un filtro. Entonces, en la vida diaria, si te tomas unos minutos, no tiene que ser tanto al inicio porque no estamos acostumbrados. A verdad, es tan sencillo como poner la mano en tu corazón y empezar a respirar de 2 o 3 minutos. Para serenarte en medio de la rutina. Pues así hacer un espacio para serenarnos y conectar con el corazón. O te digo, ni siquiera tienes que poner la mano en tu corazón si no quieres, sino que respirar desde tu corazón, vas manejando, estás hablando con alguien. Y entonces, lo interesante es que cuando tu sistema interno capta que estás haciendo eso, entonces entras a esas frecuencias.
del corazón, que es un campo unificado. ¿Qué significa eso? No hay dualidad, no hay miedo, ¿sí? Entonces, a pesar de, si estás en un estado muy alterado, obviamente no es tan instantáneo, porque es un entrenamiento. De hecho, el Instituto de las Matemáticas del Corazón entrena a personal como policías, bomberos, etcétera, y les enseñan técnicas para luego de un estrés muy alto llegar a su casa, hacer la técnica y que, digamos, no haya efectos. Sí, pues no vayan contaminados con toda la crisis y presión. Porque tampoco estamos invitando a que la gente no sea racional. No, es que mira, es que esa es la parte que a la mente le cuesta entender. Sí, porque como desde la mente dual parece que tenés que elegir o ser racional o ser del corazón. Sí. Y como es débil ser del corazón o no es inteligente o la gente le ha ido mal por dejarse llevar por el corazón. Pero te voy a decir una cosa, es que aquí hay una explicación muy importante. Mira, pues a nivel de los chakras o de energía, el corazón, digamos, cuando uno está en un estado emocional muy fuerte, te duele. El pecho te duele, el centro del pecho, que hay una conexión con el corazón energéticamente. Si alguien se ha enamorado y no le funcionó y ha vivido esto, sabe de qué estamos hablando. En mi juventud yo lo padecí mucho. Bueno, no está tan allá nuestra juventud, Juan Carlos, porque tenemos la misma edad. Somos patojones. Así es. Tenemos un poquito más jóvenes. Entonces, bueno, hay un dolor emocional. Entonces, lo que se ha descubierto es que precisamente el cerebro, el hemisferio derecho, hay una conexión con un punto energético del corazón, que algunos le llaman el alto corazón, otros el bajo corazón, depende a quién leas. Pero lo que se está hablando es que en el corazón, digamos, no en el corazón físico, físicamente puedes sentir un dolor y entonces está conectado con la pérdida, está conectado con sea la sensación de traición, el despecho, pero al mismo tiempo eso es todavía hemisferio derecho. No es el corazón que estamos hablando acá. Entonces, todas esas emociones bajas o densas son una repercusión físicamente de una proyección energética del hemisferio derecho. No es el corazón. Cuando logras ir, digamos, normalmente es a través de terapia o cualquier otro proceso, ir soltando ese dolor, esa emoción, es que puedes entrar al corazón. Por eso el taller de 4 días te va preparando para poder acceder a ese espacio. Claro. Si estamos hablando del campo unificado. Entonces, o cuando estés, digamos, no estés en un estado emocional y exploras respirar desde tu corazón, te va a ser mucho más fácil. Sí. Pero si estás en un estado emocional, el mismo sistema se autoprotege. De hecho, energéticamente se dice que de los primeros 3 chakras, es decir, de la parte del arraigo, ¿no? Digamos, de la sobrevivencia física, de la parte sexual y de la parte del ego y del miedo, que son los primeros 3 chakras, es decir, de nuestro ombligo para abajo. Si estamos muy viviendo desde esas carencias y desde esas pasiones, hay una puerta energética que impide que accedas al corazón. Porque el corazón es un campo que solo puedes acceder cuando estás más liviano. De hecho, a mí me pasó cuando conocí a Drúmbalo en 2007 en México. Tuve una experiencia muy fuerte porque se me activó una crisis emocional de un pendiente que no habías resuelto y que lo vamos dejando. Exactamente. Creemos que se va a resolver solo. Entonces, y no podía entrar al corazón y no pude entrar en esa ocasión porque tenía que sanar primero el trauma emocional. Claro. Luego ya pude entrar al corazón. ¿Sí? Digamos ya, y poder como tener esa experiencia de ese portal dimensional que te lleva, digamos, a otras frecuencias, a otros mundos, si tú quieres. Entonces, es como que se hubiese guardado. Hay una frase, no la recuerdo ahorita, es como que Dios se escondió en el corazón para algo así, ¿verdad? Sí. Pero entonces es como no puedes acceder solo así. De hecho, en otro taller que estuvo en México con otra maestra, Catherine Scheinberg, ella pregunta, a ver, ¿quiénes les han roto el corazón? Y solo como 3 levantamos la mano. ¿Y que los demás qué? ¿No han vivido? ¿No son humanos? Ya todos. Ya se atrevieron. Entonces, varios maestros, los más profundos, te dicen, para entrar al corazón de luz, tienes que romperte el corazón. Qué poderoso es eso. ¿Cómo le damos sentido al sufrimiento que hemos pasado? Que pudo haber sido un maestro que nos sensibilizó. Yo en esta misma crisis que viví, te digo que tuve que romper patrones, creencias, paradigmas para dejar entrar la luz y para poder permitirme ser otra persona. Es que no hay de otra porque como creímos que éramos de una determinada forma y eso se está cayendo a pedazos y la energía a la que estamos entrando cada vez más nos va a llevar a soltar todas esas creencias. Entonces es como que si te lastimaste y tienes una costra, te va a doler cuando se va cayendo esa costra. Entonces es parte del proceso porque, ¿cómo decirte? Te lo digo de otra forma. Nuestra alma no necesita nada. Está conectada siempre. Energéticamente hablando, sin un cuerpo, ¿sí? ¿Ok?
Pero es como dice un autor, si nuestra alma viniese a jugar, él pone el ejemplo que te voy a decir ahorita, ¿verdad? A jugar un partido de fútbol, pero no tiene equipo porque no necesita, pero también un contrincante porque tampoco necesita, y tampoco hay espectadores porque no lo necesita. Y dice, ¿no te parece un poco aburrido? Pues sí. Entonces, como que vas a vivir si estás conectado y no estás... Claro. Pero al venir nuestra energía encarnarse en un cuerpo, tenemos la sensación del olvido y de la ignorancia para poder vivir directamente en lo que nuestra alma jamás tendría sentido que viviese, porque está conectada. Entonces, el hecho de venir a vivir experiencias enriquece la experiencia del alma, el espíritu, que puede haber una diferencia de eso, pero ahorita lo unificamos, para poder saber que al final somos los creadores. Y esos creadores, digamos, podemos experimentar lo que sea. Porque si no, este mundo simplemente permanecería una perfección donde nada pasa. Y de hecho, los chismes cósmicos son eso. Al principio, la creación... Los chismes cósmicos. Me encanta, es que ustedes están bien conectados. ¿Cuál es el último chisme cósmico? Contame, Juan Carlos. Último. No sé si es el último. El último es que Plutón está en Acuario y entonces va a hacer que todo lo que no es realmente... va alineado con nosotros, se va a caer a pedazos. Por eso implica crisis, implica pérdidas, implica separaciones, y sobre todo cambios. Creencias. Lo que creíamos que era se va a venir abajo. Entonces va a haber, según dicen muchos, ¿verdad? Instituciones, personajes, maestros que se van a venir abajo. Espero que nosotros no. Los que comunicamos esto, ¿no? Para poder como seguro también. Hay cosas que se van a ir cayendo. Entonces, para ir llegando a la esencia que somos. Y por eso el camino es del corazón. Porque el corazón está conectado con esa esencia. La mente se quedó enganchada con ciertas cosas como verdades, entre comillas, que cuando esas verdades se vayan cayendo, va a haber mucha crisis. Entonces, por eso, escuchar este tipo de programas, por eso lo que estás haciendo es tan importante, porque si uno ya escuchó algo antes, va a decir, ok, eso tiene que ver con eso que escuché, con eso que está hablando Karina. Porque de repente dicen que puede ser tan masivo, no sé, pues, hay cosas que tienen el potencial de ser y otras no, que de verdad pueden haber mucha crisis. Si has estudiado toda una vida, una profesión, la que sea, y de repente te das cuenta que siempre no era así, porque de repente aparece una evidencia que es infranqueable, ¿qué va a hacer tu mente con eso? Sí. Entonces tampoco te estoy diciendo que todo lo que nosotros hablamos es así. Iremos descubriendo más sobre lo mismo porque cada vez es más profundo. Solo que cuando vas a encontrar una constante por más de 20 años te vas dando cuenta que lo más probable es que por aquí haya algo porque lo has ido viviendo una y otra vez. Y eso seguramente es lo que los motivó a ustedes en primer lugar a formar gente. Así es. Bueno, a formar gente, sí. A formar gente y a formar gente alternativas para vivir. Sí. Cuéntanos qué hacen a través de gente, cómo surgió, porque es a través de esta plataforma que se da el taller del poder del corazón, pero más cosas además. Sí, fíjate que surgió casi cuando nosotros decidimos casarnos, es decir, estoy hablando de noviembre de 2001, ¿verdad? Entonces, junto con otro gran amigo, hermano, Roberto Samayoa, empezamos a dar talleres de autoestima, talleres del niño interno, y en ese entonces todavía eso ya era raro todavía en aquella época, ¿verdad? Imagínate portales interdimensionales que hoy ya no nos dio tiempo. Sí. Lo vamos a dejar pendiente para el siguiente. Y luego, digamos, en 2008, Roberto, digamos, siguió su camino y nosotros seguimos, empezamos a traer gente, que Silvia ya habló de eso cuando la entrevistaste. Y entonces fue como una exploración de en su momento de traer cosas de avanzada, ¿verdad? Para poder como ofrecer a las personas espacios que para nosotros, digamos, eran muy, muy importantes, yendo un poquito más allá de la psicología tradicional, un poquito más allá de todo lo que, digamos, sí da una respuesta, pero precisamente como el ser humano va evolucionando, esto encaja en la psicología transpersonal, que va más allá de lo tradicional. Entonces, bueno... Actualmente, ¿qué hacemos con gente? Está el taller del corazón, ¿verdad? Las constelaciones familiares. Próximamente vamos a dar una formación para consteladores por primera vez, ¿verdad? Vamos a compartir mucho de nuestro modelo, ¿verdad? Hacemos ceremonias de fuego sagrado, ¿verdad? Vamos a empezar un proyecto nuevo que nos tiene muy emocionados. También es un poco diferente a lo que hemos hecho hasta el momento. Se llama Ritual Party o Fiesta Ritual, en donde vamos a digamos, más a celebrar elementos de la vida. No tanto a la patología como solemos irnos en las terapias, terapia individual también hacemos, sino que en este nuevo proyecto es más como celebrativo.
Siempre vamos a usar el campo de las constelaciones, pero vamos a trabajar con un tema, vamos a tener invitados de tai chi, de biodanza, de música, como para celebrar un poco más la vida. Hablando con uno de nuestros maestros recientemente decía, uno se puede como te dijera yo, desgastar mucho cuando trabajas solo con la patología. Ay, sí. Entonces es importante empezar a generar lo que se va a empezar a hablar más ahora, las comunidades conscientes. ¿Qué son comunidades conscientes? No son comunidades elitistas o exclusivas, sino es como decir, personas afines que estamos en esta búsqueda, que resonamos y con estos temas para poder celebrar. Entonces, qué sé yo, a través de la música, a través de audiovisuales, a través de rituales, en los cuales poder ir conectándonos con nuestro corazón, con nuestra alma, con la vida, con los otros, desde una forma más, como te digo, más de convivencia y más como más positiva, ¿no? Como más luminosa. No solo ir a lo profundo dentro de la patología, sino el poder celebrar más la vida. Entonces, sí, yo celebré con ustedes la vida de mi gran amiga Mayana en un cambio de década y fue una experiencia muy enriquecedora para todos, así que yo los animo a seguir a través de las redes sociales, los pueden seguir a ustedes y ver, porque constantemente están hablando de estos temas, publicando a través de las diferentes plataformas, ¿verdad, Juan Carlos? Así es, tuvimos una membresía por un tiempo y vamos a retomarla, ¿verdad? Y entonces tenemos grabados muchos videos que pronto vamos a ponerlos en un precio muy accesible para que vean una cantidad de temas que trabajamos durante estos años y más otros que tendremos. Entonces, sí, bueno, estamos en Facebook como Gente Alternativas para Vivir, en Instagram como Gente-Alternativas-Vivir. En YouTube igual, Gente Alternativas para Vivir. Y si pudieras al final ya de esta conversación, de este podcast, hacer una invitación a los corazones que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Eso, digamos que si se pueden tomar unos 2 o 3 minutitos al día para respirar, llevar su mano a su corazón, van a ir sintiendo, digamos, es una experiencia muy directa y van a ir teniendo eso, la sensación de que pueden conectarse y pueden confiar más en la vida, más que solo de lo que tienen que estar preocupados y pendientes sin el control. Y eso nos lleva, digamos, a poder vivir un poquito más de confianza ante la incertidumbre de todos los días. Porque la mente quisiera tener todo bajo control y eso es imposible. Y entonces, cuando estás conectado al corazón, vas teniendo como una tonalidad de confianza más amplia, donde sabes que no solo tienes que resolver todo, sino que puedes confiar. Y entonces vas mezclando entre lo que planificas, lo que tienes que hacer, solo que desde una confianza más grande que te ayuda a tener más claridad respecto a lo que mentalmente es importante. Sí. Que sí o sí hay que hacer. Sí, lo vas a hacer desde un lugar diferente. Vamos a seguir viviendo, vamos a seguir teniendo necesidades, vamos a seguir tomando decisiones, pero desde un lugar diferente. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a entender el maravilloso poder del corazón. Y yo bendigo tu corazón generoso, que siga latiendo muchos años más y que nos permita a muchos otros corazones acercarnos a ese espacio sagrado. Gracias, Karina, por el espacio de corazón a corazón. De corazón a corazón. Gracias, conectados. Sigamos entonces así, todos juntos, conectados. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena.